Buenos días y muchas gracias por asistir a la presentación de la jornada sobre ayudas del Departamento de Promoción Económica de la Diputación Foral de Álava. Después de unos pequeños problemas de inicio de arranque técnicos que hemos tenido, vamos a dar ya inicio a la jornada que teníamos prevista, y para ello contamos con la presencia de Javier Gorbeña y de Beatriz Calvo, técnico y técnica de la Diputación Foral de Álava del Departamento de Economía y responsables de los programas que vamos a presentar hoy a las empresas alavesas. Empezaremos con el programa de Álava Innova, después entraremos a analizar el programa de Innovidea Cudeavide y acabaremos con el programa de Álava Intercop. Sin más, agradecer desde SEA la presencia del personal del Departamento de Promoción Económica de la Diputación Foral de Álava y a todos vosotros por la presencia en la jornada que retransmitimos hoy por streaming de SEA. Muchas gracias. Muchas gracias, Aitor. Bueno, como ha dicho Aitor, me llamo Javier Gorbeña y voy a empezar a explicar las ayudas a Álava Innova. El formato es un poco novedoso, ya veremos cómo queda. Para empezar, estas son las ayudas de nuestro Servicio de Desarrollo Económico e Innovación. Son 5, de las cuales vamos a hablar hoy de 3 de ellas, de Álava Innova, de Intercop y de Cudeavide. Las otras 2 son una para emprendedores, emprender en Álava, y otra para el desarrollo de productos audiovisuales. El objeto de Álava Innova es fomentar la innovación dentro de las empresas de Álava para mejorar su competitividad. Las posibles entidades beneficiarias son principalmente 3 tipos de beneficiarios. Empresas, cualquier tipo de tamaño, autónomos y personas, autónomos y autónomas, y luego un tercer grupo que engloba las asociaciones de empresas, fundaciones, centros tecnológicos, etc. ¿Cuáles son los requisitos de estos 3 grupos de beneficiarios? Que tengan su sede o centro de actividad en Álava y que tengan más de 1 año de antigüedad. El presupuesto total de Álava Innova es casi 1.500.000 euros. Las actuaciones subvencionables son las que aparecen en la transparencia a continuación. Están organizados, como sugiere el manual de Oslo, principalmente producto, servicio, procesos, organización y mercado. Hemos dado mayor énfasis a lo que es Industria 4.0, alineado con los objetivos del Gobierno vasco, y luego hemos abierto otra línea adicional de otros para cualquier actividad de innovación que las empresas no puedan encuadrarlas en las anteriores. Bueno, ahora vienen cuatro transparencias sobre qué tipo de gastos subvencionamos. Para hacer la actuación innovadora subvencionable, pues la empresa puede tener unos gastos externos, unos gastos internos e inmovilizado material. Entonces, los gastos externos subvencionables son los de contratación de empresas externas expertas en el ámbito de actuaciones presentadas. Luego vienen una serie de gastos no subvencionables, como son los gastos de alquiler de vehículos, gastos de viaje, etcétera. Bueno, están todos definidos en las ayudas. Los gastos internos son las del personal propio de la empresa que participe en las actuaciones de innovación. Hay unos requisitos adicionales, que el personal sea investigador o técnico creativo y que pertenezca al grupo de cotización 1 o 2 del régimen general de la Seguridad Social. Y por último, los gastos de inversiones en inmovilizado material es solo para empresas de menos de 100 trabajadores, para 2 grupos
del Plan General Contable, que son el 206 y el 213, aplicaciones informáticas y maquinaria, y estos equipos pues tienen que cumplir unos requisitos, que sean la primera vez que se ponen en funcionamiento, que se sitúen en Álava, que vayan a estar como mínimo 5 años en activo y que no pueden estar alquilados a terceros. Los plazos del programa. Actualmente está abierto desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo del 2020. Este año es el primer año que lo vamos a hacer solo a través de la sede electrónicamente. Y hay que avisar, generalmente la mayor parte de las solicitudes entran el último día. Como es nuevo este año, pues avisamos que mejor que no se expire el último día por si hubiera algún problema. ¿Qué documentación hay que presentar? La solicitud, una memoria de lo que se va a realizar y de lo que es la empresa a que se dedica, previsiones de gastos y fotocopias de las ofertas de los proveedores si estos gastos son de mayor de 10.000 euros. Y si tiene la empresa alguna ayuda concurrente con la nuestra. Todo esto pues en la sede electrónica de la Diputación Foral de Álava. Una vez que la empresa ha entregado la solicitud, se valorarán en concurrencia competitiva, es decir, de acuerdo a los criterios de valoración que aparecen en la transparencia, se le da una puntuación a la empresa y se colocan los expedientes de más a menos y se reparte la subvención hasta que llega el presupuesto disponible. Un requisito para ser subvencionable es que las empresas obtengan como mínimo 50 puntos. Antes de hablar de los porcentajes de ayudas, se me ha olvidado decir el plazo de ejecución de los proyectos. El plazo de ejecución empieza una vez presentada la solicitud y acaba el 15 de septiembre del 21. Esto es nuevo este año, que hemos abierto la ejecución a proyectos plurianuales. Los porcentajes de ayudas. Bueno, la transparencia es bastante complicada porque diferenciamos de acuerdo al tamaño de las empresas, de menos de 100 trabajadores, de personas trabajadoras, de más de 100, si es PYME, y las asociaciones y autónomos. Básicamente es una ayuda del 30% para los gastos externos, del 20% para los gastos internos y un 10% de las inversiones solo para las empresas de menos de 100 personas, como había dicho anteriormente, y para las asociaciones y autónomos. Los límites de las ayudas, pues otra vez una tabla complicada. Se puede resumir que por gasto externo hasta 30.000 euros, por gasto interno 15.000 euros y por inversiones de inmovilizado 15.000. Como mucho, por solicitante podría obtener 50.000 euros si tiene menos de 80 puntos en la valoración o de 60.000 euros si tiene más de 80 puntos. Para ser subvencionable tiene que llegar a una subvención mínima de 1.500 euros. Compatibilidad con las subvenciones. Álava Innova es compatible con cualquier tipo de subvención hasta el 80% de los gastos. No es compatible con las que dan los otros departamentos de la Diputación. La forma de pago, una vez concedida la subvención, la empresa tiene 10 días para aceptar. Cuando acepta dicha subvención, se le da un anticipo del 40%, que será dentro de este año del 2020. Y luego, una vez ejecutado el proyecto y presentada toda la documentación justificativa, se abona el 60% restante. Tiene de plazo para presentar la documentación justificativa hasta
el 29 de octubre del 2021. Si ha acabado antes, pues se puede presentar con anterioridad para facilitar y adelantar el cobro de la subvención. Ejemplos de proyectos que se han subvencionado, organizados un poco por los temas subvencionables, pues de Industria 4.0, proyectos de ciberseguridad, sistemas de análisis de datos, automatización de procesos productivos, de desarrollo de nuevos productos. Yo creo que se han presentado de todos los sectores existentes, eléctricos, metalmecánico, cosmético, químico, informático, etcétera. De mejora de procesos, hay varios ejemplos de proyectos, de mejora de organización, de mejora de mercado. Un resumen de los proyectos que se han presentado en los últimos 4 años y que se han aprobado. Como veis, el porcentaje de aprobados pues, va desde un 86% hasta un 75% como mínimo. Y en el último año, de 130 que se presentaron, se aprobaron 113. Bueno, esto es un poco lo que tenemos que contar de Álava Innova. Tenemos un correo electrónico, alavainova.araba.eus, que ahí podéis mandar cualquier tipo de consulta y os responderemos lo más rápido posible. Y sobre todo animaros a participar, tenéis hasta el 31 de marzo y cualquier duda pues nos llamáis por teléfono o en el correo. Muchas gracias. Bueno, la segunda ayuda que vamos a presentar es Intercop. Son unas ayudas dirigidas a la internacionalización de las pymes alavesas en cooperación. Serían las que aparecen ahí en tercer lugar dentro de las 5 líneas de ayuda que comentaba mi compañero. Y como decía, lo que buscan es promover la cooperación de las pymes alavesas para que se internacionalicen. Esta cooperación puede venir a través de una empresa tractora o puede ser entre ellas mismas. Entendemos que de esta forma hay más posibilidades de que obtengan un resultado satisfactorio. Lo que deben presentar para acceder a estas ayudas es un proyecto de cooperación empresarial, entendido como un proyecto en el que participen al menos 2 pymes alavesas y lo hagan de manera conjunta y coordinada. Este año introducimos una novedad, de tal manera que pueden presentarse proyectos individuales, pero pues tienen que destacar de manera especial para que puedan ser subvencionables, porque no es el objeto principal de estas ayudas. El tipo de entidades que pueden presentarse serían pequeñas y medianas empresas, entendidas como aquellas de menos de 250 empleados y un volumen de negocios anual inferior a 50 millones de euros, o bien un balance anual inferior a 43 millones de euros. También entidades tractoras, llamamos entidades tractoras, generalmente son grandes empresas que pueden apoyar a las pymes en su proceso de internacionalización, pues porque conocen una determinada zona económica, por su experiencia, y entonces lideran ese proyecto de cooperación para apoyar a las pymes. Y también entidades sin ánimo de lucro. En este caso tienen que cumplir 2 requisitos, que es que deben ser representativas del tejido productivo alavés y tener una experiencia contrastada de al menos 3 años en la promoción internacional. En general se exige que tengan todas estas entidades sede fiscal o social en Álava y en algún caso es suficiente con que tengan centro de actividad. Eso aparece recogido en la convocatoria de ayudas. El presupuesto de esta convocatoria es de 600.000 euros. El tipo de actividades que se subvencionan pues sería la puesta en marcha de los proyectos que comentaba. Un poco ese tipo de actuaciones, los procesos de colaboración, elaboración de planes estratégicos, el asesoramiento externo, registro de producto en mercado destino, acceso a plataformas de estructura internacional, viajes de prospección o bien misiones inversas, demostraciones internacionales de productos o asistencia a ferias internacionales. Y en consonancia con esto, el tipo de gastos que se subvencionan serían trabajos realizados por terceros, ya sean profesionales o empresas que estén especializados en internacionalización. También los gastos de viaje y alojamiento, la asistencia a ferias internacionales en el extranjero, y luego con un límite por proyecto se subvencionan también gastos de comunicación,
de inversiones, si estas inversiones van dirigidas pues, al desarrollo de prototipos, registro de productos, adquisición de software y sueldos y salarios del personal que participe en el proyecto. El plazo para presentar estas solicitudes está abierto en estos momentos y se extenderá hasta el 1 de abril, a las 2. Indicamos ahí la convocatoria, que apareció publicada en el BOTA del 26 de febrero de 2020, porque ahí es donde aparece la normativa de referencia y todos los detalles de la subvención. Se pueden presentar hasta un máximo de 2 proyectos por solicitante. Debe hacerse a través de la sede electrónica, como en el caso de Innova, es en exclusiva la presentación electrónica, a través del portal araba.eus, y bueno, pues se solicitan, ha de rellenarse un formulario web en el que se rellenan los datos del proyecto, de las empresas participantes, y hay que aportar alguna documentación, pues como de si existiesen ayudas concurrentes o si existiesen ofertas, si hubiese gastos superiores a 10.000 euros, que habría que aportar las ofertas. El plazo de realización de los proyectos va, también como en el caso de Innova, desde la fecha de presentación de la solicitud hasta el 15 de septiembre de 2021. Entendemos que en estos momentos hay mucha incertidumbre, pero también creemos que las empresas no deben dejar de explorar la posibilidad de incrementar sus ventas a través de los mercados internacionales. Además, como decía antes, los gastos de viaje no son el único gasto que se subvenciona, puede haber más gastos. Y el plazo de ejecución es extenso, va hasta septiembre de 2021, con lo cual pues, no tiene que ejecutarse inmediatamente esos gastos. Además, comentar que aunque estas ayudas se sacan con carácter anual, pues sí puede ocurrir que este año, por las circunstancias, tengamos menos solicitudes, con lo que podrían incrementarse las posibilidades de obtener subvención, si se presentan este año. Y digo lo de incrementarse las posibilidades porque la forma de adjudicación es en concurrencia competitiva, es decir, que se valoran los proyectos y los que más puntuación obtienen son los que resultan subvencionados, hasta que se agota el presupuesto. Como en el caso de Innova, de nuevo, deben obtener 50 puntos sobre 100 para ser subvencionables, y el tipo de criterios de valoración que se utilizan están aquí ordenados de mayor a menor importancia relativa, y serían pues, el potencial de internacionalización del proyecto, el impacto en el entorno de las actuaciones, la durabilidad y sostenibilidad del proyecto y otros aspectos. En cuanto a los límites de las ayudas, dependen del tipo de entidad y son 2 tipos de límite. El uno es porcentual sobre el gasto subvencionable, es un porcentaje sobre el gasto subvencionable. En el caso de entidades tractoras, entendemos que tienen un papel fundamental para impulsar los proyectos, con lo cual se les subvenciona hasta un 80% de sus gastos. En el caso de pymes en cooperación o entidades sin ánimo de lucro sería del 60%. Y en el resto de casos, en caso de proyectos orientados a licitaciones también del 60%, y en el caso que comentaba anteriormente de pymes con un proyecto individual de internacionalización sería del 40%. Luego existe un límite por proyecto del conjunto de entidades que se presenten con un mismo proyecto, que sería de 120.000 euros en el caso de que se presenten con entidades tractoras, 60.000 si son pymes en cooperación o entidades sin ánimo de lucro, y 30.000 en el caso de pymes con un proyecto individual de internacionalización. Además, señalar que el importe de subvención mínimo a aprobar debe ser de 1.500 euros. Deben presentarse gastos subvencionables suficientes para llegar a 1.500 euros de subvención, si no, no sería subvencionable. Y la compatibilidad con otras ayudas pues también es del 80%, siempre que no sean concedidas por otras unidades de la Diputación distintas a la nuestra, que en ese caso no serían compatibles. Cuando se resuelve la convocatoria se notifica a todos los interesados y los beneficiarios a los que se les concede subvención disponen de un plazo de 10 días hábiles para aceptar la subvención. Una vez que lo hacen se les abona el 50% de la subvención en concepto de anticipo, y el restante 50% se abonará contra la justificación de que se ha ejecutado el proyecto en las condiciones en que se aprobó. Para ello cuentan con un plazo límite hasta el 29 de octubre de 2021.
Y bueno, aquí en esta imagen mostramos los países a los que han llegado las ayudas de Intercop desde el año 2015, que fue el año de su lanzamiento. Para cualquier información adicional pueden dirigirse al correo electrónico intercop@araba.eus. Esta sería la tercera presentación después de Álava Innova, Intercop. Seguimos con Cudeavide. De nuevo las 5 líneas de ayuda que tiene nuestro servicio. Y empezamos con Cudeavide. El objeto es que las empresas realicen proyectos de mejora de gestión empresarial. Aquí está un poco definido más a detalle: impulsar la mejora de la competitividad de las empresas vascas mediante el apoyo a la aplicación e implantación de metodologías, herramientas y principios de gestión avanzada. ¿Qué entidades pueden ser beneficiarias? Bueno, esto es una novedad en este programa que nosotros en los otros programas no tenemos. Aquí está limitado a empresas de Álava de 5 o más empleos, industriales básicamente. Bueno, por no detallar todas las empresas que entran, en la página web de Cudeavide, que es esa que aparece ahí, aparecen los IAEs de las empresas subvencionables. Bueno, esta página Cudeavide está toda la información que voy a contar ahora, a continuación, ¿vale? Entonces, Cudeavide es un programa de todas las diputaciones forales, Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, de la SPRI y el Gobierno vasco, y coordinado por Euskalit. Entonces hay que distinguir lo que es el programa de lo que son las ayudas de la Diputación, que es lo que vamos a hablar a continuación. Lo que es el programa empieza con un contraste inicial y plan de acción. Este contraste inicial lo realiza una persona experta de Euskalit, experta en el sistema, en el modelo de gestión, una persona experta de Euskalit con otra persona también experta en el modelo de gestión. La empresa previamente ha tenido que rellenar un formulario y hacen una evaluación de cómo está la empresa respecto al modelo de gestión. Bueno, fruto de ese contraste inicial, la empresa hace un plan de acción identificando los puntos fuertes y las áreas de mejora. Tiene ya la empresa identificados los puntos fuertes y áreas de mejora, y entonces puede hacer acciones para responder a esas áreas de mejora o puntos fuertes. Y entonces hay dos tipos de acciones. Uno que se llama proyectos piloto, que es la fase 2A, que son cursos de formación-acción organizados por Euskalit, y luego están las fases, el proyecto de consolidación, que son las ayudas que ofrecemos las diputaciones y la SPRI. Es decir, la empresa tiene dos caminos diferentes: o los cursos de formación-acción o los proyectos de consultoría. Hemos hablado de las fases, hemos dicho que la fase 1 era el contraste, fase 2A eran los programas piloto, los cursos de formación y acción, y los 2B de consultoría. Pues las ayudas del programa pues dependen del tipo de fase en la que estemos. El contraste inicial, que es el que hace Euskalit directamente, no tiene coste para la empresa. Los proyectos piloto, Euskalit diferencia dos tipos de módulos, los básicos y los avanzados. Unos tienen una subvención del 75% y otros el 60%. Y luego lo que son los proyectos de consultoría, depende del tamaño de la empresa, se tiene que dirigir a la SPRI o a las diputaciones. Los de más de 50 personas tienen que ir a la SPRI y los de menos de 50 los subvencionamos las diputaciones. Las actuaciones subvencionables son todas aquellas que están recogidos en el modelo de gestión avanzada en cualquiera de los 6 elementos. Es decir, la empresa ha llegado a estas acciones fruto del contraste
y del plan de acción definido por ellos. Siguiendo con los proyectos subvencionables por la Diputación, son gastos subvencionables los gastos de contratación a empresas externas o profesionales para la realización de las actuaciones de consultoría en el ámbito de proyecto de mejora de gestión presentada. El límite es 7.200 euros y ese es el límite de subvención y se subvenciona un 60% de los gastos de presupuesto. Para que el proyecto sea subvencionable se exige una subvención mínima de 1.500 euros, como pasaba en Intercop y en Álava Innova. Los plazos de solicitud. Bueno, he puesto también los de contraste inicial y los de los proyectos pilotos, eso es lo que gestiona directamente Euskalit, y luego los proyectos de consolidación, que son los que gestionamos desde la Diputación de Álava, desde el día siguiente a la publicación en el BOTA. Estas ayudas en el 2020 se van a publicar el 16 de marzo, es decir, dentro de 4 días. Y hay de plazo hasta el 25 de septiembre a las 14 horas para presentar. Las actuaciones que se van a presentar tienen que empezar con posterioridad a la solicitud y tienen que durar como máximo 12 meses naturales y tienen que acabar antes del 1 de octubre del 2021. Es decir, podrían empezar el 1 de octubre del 2020 sin ningún problema. La presentación del proyecto es también a través de nuestra sede electrónica y la documentación es sencilla. El certificado histórico de actividades económicas, para ver si cumple el requisito de los IAE subvencionable, la solicitud, memoria de la empresa y del proyecto, la copia del informe del contraste, el plan de acción de la empresa y la copia de la oferta de la consultora y una triple oferta si esa oferta de la consultora es superior a 15.000 euros. Y como último, el certificado de plantilla media para ver que cumple el requisito de menos de 50 personas trabajadoras. ¿Cómo se evalúan los proyectos? ¿Son compatibles con otras subvenciones? Este programa es diferente de Intercop y de Álava Innova. Los otros, si os acordáis, hemos puesto los criterios de valoración y se valoraba de 0 a 100, se exigía un mínimo de 50 puntos. Este programa es libre concurrencia. Los únicos requisitos es tener el contraste, el plan de acción y una oferta de la consultora. Entonces, como es libre concurrencia, se van evaluando según van llegando y se va dando las ayudas hasta que se acaba el presupuesto. Por lo cual, la fecha del 16 de marzo es muy importante porque desde ahí, 16 es cuando publicamos, desde el 17 se puede presentar. Una vez que se acabe el presupuesto, se cierra el programa. ¿Cómo y cuándo se paga? Hay que aceptar la ayuda concedida antes del 13 de diciembre del 2020. Es decir, con anterioridad habremos informado a las empresas que se les ha aceptado el proyecto, se les habrá avisado que tienen esa ayuda y la empresa tiene que aceptar antes del 13 de diciembre. Se realiza un pago anticipado de 2/3 de la subvención concedida. Si os acordáis, en Intercop es un 60, un 50 y en Álava Innova un 40. Aquí es un 2/3. Y el resto, el tercio restante, se paga cuando justifican la ejecución del proyecto que tienen de plazo las empresas hasta el 29 de noviembre del 2021. Cuanto antes acaben y antes presenten la justificación, antes cobrarán. Y unos datos, resumen de QDEAVIDE, del 2014 a 2019, por ejemplo, los contrastes que se han realizado en Álava han sido 79
Las actualizaciones, bueno, los contrastes de las empresas, cada 2 años hay que actualizar, pues ha habido 41 actualizaciones. Las renovaciones es otro plazo de los contrastes que se realiza cada 4 años. Y luego, módulos 2A, en Álava ha habido 119 participaciones y proyectos 2B, es decir, proyectos subvencionados, 112. A la derecha aparecen los porcentajes de Álava sobre la comunidad autónoma del País Vasco. Nosotros en la Diputación siempre estimamos que nuestra participación debería ser acorde al Producto Interior Bruto de Álava respecto a la comunidad, que es un 17%. Es decir, mientras en los módulos 2A superamos esa participación, en los proyectos 2B quedamos bastante por debajo de lo que debería ser nuestra participación. Por lo cual animamos a las empresas alavesas a participar más en este proyecto, en este programa. Y ya como datos del 2019, me voy a la parte de los proyectos 2B, que es la parte inferior de la transparencia. En 2019, 27 proyectos presentados 2B. Menos de 50 trabajadores son los 17 que nos han presentado a la Diputación de Álava, y de más de 50 personas trabajadoras, 10 proyectos que han presentado a la SPRI. De estos se han aprobado 23, 16 por la Diputación y por la SPRI 7. Bueno, comentado este dato con la SPRI, siempre nos dicen que es que hay proyectos que se presentan que son de formación, básicamente de formación, y eso no entraría dentro de lo que es subvencionable en Cudeavide. De nuevo, bueno, nuestro correo electrónico, cudeavidearaba.eus, la web de Cudeavide, donde está toda esta información, y las personas que llevamos este programa, Amagoya Zubillaga, que hoy no ha podido venir, y yo mismo, Javier Gorbeña. Muchas gracias por vuestra atención. Pues una vez ya finalizada la presentación de los 3 programas, yo sí que quería trasladaros alguna duda en 2 programas y una serie de preguntas para Beatriz con el tema de Intercop y con Javier con relación al tema del programa de Cudeavide, ¿no? Empezando por Intercop, a mí me había entrado la duda en la línea de pymes en cooperación. La primera, ¿cuántas empresas pueden presentarse como máximo, si hay un máximo de empresas, y si se pueden presentar, si todas tienen que ser empresas de Álava, o puede haber también empresas que fueran del territorio histórico de Álava? Exigimos un mínimo de 2 pymes alavesas, pero ese es el mínimo. No hay máximo y pueden participar otras empresas de fuera. Lo que ocurre es que las únicas que van a resultar beneficiarias, si el proyecto se aprueba, van a ser las pymes alavesas. Vale, y ahí cuando indicabais en el caso de pymes en cooperación el límite de la subvención, que era de 60.000 euros, sí. Ahí, en el caso de que se presenten, por ejemplo, 2 pymes en cooperación, ¿cómo lo tendrían que hacer? Es decir, hay una que tiene que presentar la solicitud, luego ¿quién recibe la subvención? Si lo recibe una y esa luego le paga a la otra, ¿o cuál es el procedimiento que tiene que hacerse? Bueno, para presentar la solicitud se tienen que poner de acuerdo en que sea una sola empresa la que presente la solicitud, y en esa solicitud se especifica qué empresas participan. Se pide unos datos de cada empresa participante. No tiene mayores consecuencias que la solicitud la presente una u otra. Al final, lo que se hace, una vez que se aprueba el proyecto, es repartir la subvención en función de los gastos que haya presentado cada una. Es decir, cada empresa va a recibir su parte de subvención de manera individualizada. Vale, y el límite es el total 60.000 para todo el proyecto. Para todo el proyecto. Se presenten 2 empresas, 3 empresas, 4 o 5. Eso es. Vale, gracias. Y luego, con relación al Cudeavide, Javier, a mí me habían quedado un par de dudas en todo el proceso de solicitud de la subvención, que es el siguiente. Ahí, si he entendido bien, planteabas que para poder hacer la subvención, primero hay que hacer un plan de contraste sí o sí, ¿no? Es decir, que eso es necesario en un primer paso. Sí, bueno, he acortado un poco lo que es la presentación. Hay una diferencia entre las de menos de 50 y las de más de 50. Los de más de 50, como se supone que ya son empresas con un tamaño lo suficientemente grande, pueden hacer como lo que antes se llamaba una autoevaluación sobre el modelo,
o un diagnóstico por una empresa externa. No tiene que ser la figura del contraste que venga una persona de Euskalit. Vale, y una vez hecho entonces el plan de contraste, luego la empresa, ahí presentabais dos alternativas, o por lo menos he entendido yo que presentabais dos alternativas. Una, por un lado, el camino de ir directamente a un 2A, a una línea 2A, o presentar un proyecto directamente a una línea 2B. Entonces la pregunta ¿es necesario pasar por el 2A para hacer el 2B o existe una posibilidad de ir directamente a la opción 2B sin pasar por la 2A? Se puede ir directamente al 2B, no es necesario, pero es conveniente. Es conveniente porque los cursos de formación acción de Euskalit están muy bien pensados y diseñados, pero no es necesario. Bueno, igual lo que te puede dar es una visión, el 2A te puede dar una visión más general de la empresa que luego te puede dirigir para una línea determinada o no en el 2B, ¿no? Sí. Otra cosa es que lo tengas igual un poco más claro y digas, no, yo sé que quiero ir por esta línea y sí, entro directamente. Solo ver el listado de cursos que hay en el 2A ya te da una idea de la amplia gama de proyectos que se pueden hacer en el 2B. Vale, perfecto. Vale, pues eso era un poco las preguntas. Sin más, por parte de SEA, agradeceros a la Diputación Foral de Álava la presencia tanto de Javier como de Beatriz. Y bueno, pues cualquier duda que tengáis las empresas, tanto a las direcciones de correo electrónico que han aparecido en la presentación como en la documentación, que también os la podemos hacer llegar a los que no la tengáis, pues nos podéis mandar esas consultas a esas direcciones o al mismo SEA, a la dirección aitorra@sea.es, que lo tramitaremos directamente con la Diputación. Sin más, reiterar el agradecimiento y nos vemos en otra jornada de SEA. Muchas gracias. Gracias a ti.